Estamos prácticamente para nosotros sábado y les traigo un tema, ¿no? Eh, ahora sí, estamos al aire. Bueno, buenas noches. Para nosotros ya es sábado. Bueno, entonces vamos a continuar con el tema. Eh, Hubo una falla técnica, pero estamos ahí. Entonces vamos a continuar con el tema. Entonces vamos a ver eh, lo que es el juicio investigador o el juicio investigado. Entonces vamos a iniciar, ¿no? Con el tema. Dice, a la hora del juicio, tanto la profecía de Daniel 8:14 hasta los 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado, como el mensaje del primer ángel. Temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Señalan el ministerio de Cristo en el lugar santísimo, el juicio investigador, y no la venida de Cristo para la redención de su pueblo y la destrucción de los impíos. Un llamado a la preparación. Debemos recordar que siempre el hecho de que el tiempo es corto, la iniquidad abunda por todas partes, los justos son como las luces en el mundo, por medio de ellos la gloria de Dios debe manifestarse a esta. Recuerda siempre los solemnes acontecimientos del futuro, el gran juicio investigador y la venida de Cristo. Ustedes y sus hijos deben prepararse para este día con Dios, ¿no? Los libros del cielo en los cuales están consignados los hombres y los actos de los hombres determinan los fallos del juicio. El profeta Daniel dice, el juez se sentó y los libros se abrieron. Juan, al describir la misma escena en el Apocalipsis, agrega, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Exactamente, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento tienen similitud, o sea, es lo mismo. Daniel profetiza, ¿no?, que en el futuro serán los libros abiertos. ¿Por qué? Porque hay un juicio, ¿no?, que este juicio empezará por la casa. O sea, Dios da prioridad a los hijos de Dios, que ellos primero serán juzgados. Entonces, de nada sirve que te vayas a la iglesia, calientes asiento y no hagas nada, y tengas, después de la iglesia tengas otra vida pecaminosa. Entonces, por eso es el motivo de que va a haber un juicio investigador para los hijos primero de casa y luego para los del mundo, ¿no? Para los impíos. Entonces, como se dice la frase, ¿no? Más vale que no te vistas ¿cómo se llama? De cordero, porque si eres un lobo, ¿no? Un lobo feroz. O sea,
por más que te vistas ¿no? de cordero, eres un lobo feroz, no, o sea, no te sirve, no te sirve ese disfraz. Entonces es mejor estar preparados ¿no? Para la venida de Cristo, ¿no? Entonces la casa de Dios se respeta, ¿no? Entonces hay que ser en adoración, y a Dios se le hace en adoración, se le adora en cuerpo y alma, ¿no? O sea, vas a la iglesia, te sientas y después de que termina el sermón sales y tienes una vida pecaminosa, entonces eres como un lobo vestido de oveja, ¿no? Entonces no es así. Entonces Dios va a querer purgar ese tipo de elementos, ¿no? Por eso es el juicio investigador. Todos los actos, tanto pensando, hablando, y las acciones que tú tomas serán escritos en el libro de la muerte. Y en el libro de la vida estarán escritas las acciones que hagas tú, las buenas acciones, ¿no? Dice, la ley de Dios es la regla por la cual los caracteres y las vidas de los hombres serán probados en el juicio. Salomón dice, teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque estos son la suma del deber humano, pues que Dios traerá toda obra a juicio. Exactamente, toda obra que tú cometas acá en la tierra, vas a ser juzgado. Entonces, es preferible, como digo, no hacer actos indebidos que van en contra de los mandamientos, como por ejemplo, no robar, no matar, no fornicar, no cometer adulterio, no a la mujer de tu prójimo, ¿no? En lo ajeno, ¿cómo se llama? Guardar el día de reposo, ¿no? De Dios, no cometer idolatría, ¿no? O sea, Dios no le gusta la idolatría, si está en el mandamiento. Sí, Dios es celoso, ¿no? Entonces se debe adorar solamente a Dios. Por ejemplo, esas personas que cometen idolatría, ¿no? Que adoran a los yesos, a las estatuas, entonces están creando sus dioses, y eso a Dios no le gusta. ¿Quiénes son juzgados? En el rito simbólico, solo aquellos que se habían presentado ante Dios arrepentidos y que confesaban sus pecados y cuyas iniquidades eran llevados al santuario por medio de la sangre del holocausto. Tenían la anticipación en el servicio del día de la expiación, del mismo modo en el gran día de la expiación final y del juicio. Los únicos casos que se consideran que son de aquellos que han profesado ser hijos de Dios, Cristo en su santuario. Entonces, acá primero el juicio investigador va a empezar por casa y luego por el mundo, ¿no? O sea, los que van a la iglesia, los que están así como yo y como muchos que van a la iglesia, vamos a ser juzgados. O sea, ¿de qué me sirve a mí, no, tener doble vida? Hoy estoy en la iglesia y mañana estoy en el mundo. Puedo engañar a mi vecino, a mi hermano, a mi mamá, a mi enamorado, o a cualquiera, ¿no? Pero, ¿quién te mira? O sea, tú puedes engañar a cualquiera, pero a Dios no le engañas. Por más que tú te escondas, te metas bajo tierra, Dios te ve, Dios sabe, lee tus pensamientos. A Dios no le puedes engañar. Dice, debemos todos ser ricos en buenas obras en esta vida si queremos obtener la vida futura inmortal. Cuando el juicio sesione y los libros se abran, cada uno será recompensado según sus obras. Hay matriculados en el registro de la iglesia muchos nombres al frente de los cuales están anotados el robo en el libro mayor del cielo, a menos que estas personas se arrepientan y obren por el Maestro con generosidad desinteresada, participarán ciertamente en la condenación del mayordomo infiel. Claro, mayordomo infiel es decir que tú eres siendo hijo de Dios y vas a la iglesia y eres infiel. ¿Por qué? Porque pecas, vas a la iglesia a cantar, a calentar asiento y no haces nada, ¿no? No ayudas al prójimo, no haces obras, ¿no? Obras misioneras, ¿no? Como ayudar a los enfermos, dar de comer a los pobres, regalar ropa, predicar la palabra, pero simplemente vas a calentar asiento y determina del sermón y te enrumbas a la rumba, a una vida pecaminosa, tienes 3 mujeres, 4 mujeres, no sé, fornicas, adúlteras, o sea, porque el hecho dice que
por estar en la iglesia tienes la facultad de que vas a ser salvo, y esa sí no es así. Ahí es donde es más estricto y tienes que cambiar, ¿no?, tu manera de ser y dar el ejemplo. ¿Cuándo es el juicio de los impíos? El juicio de los impíos es la obra distinta y se verifica en fecha posterior. Es tiempo de que el juicio se comunique en la casa de Dios, y si primero empieza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Primera de Pedro 4:17. Entonces, primero el juicio investigador empieza por la casa de Dios, por los hijos de Dios, y luego por el mundo. Porque nadie, nadie va a ir al cielo sin antes estar purificados, ¿no? O sea, ser ejemplo. ¿De qué sirve ir a la iglesia si los fines de semana te vas a la rumba, te vas a la discoteca, tienes enamoradas en la iglesia, tienes enamorados en el mundo, o tienes una mujer en la iglesia y tienes otra mujer en el mundo? O sea, tienes una doble vida, ¿no? Entonces, Dios va a purgar ese tipo de elementos, ¿no?, que no son dables, porque al cielo no van a ir ese tipo de personas. Durante 1000 años que transcurrieran entre la primera y segunda resurrección se verificará que el juicio de los impíos será en estos entonces. Está predicho por el apóstol Pablo: cuando los santos han de juzgar al mundo, junto con Cristo juzgan los impíos, comparando sus actos con el libro de la ley y la Biblia, fallando cada caso con la conformidad de los hechos realizados cuando estaban en su cuerpo. Entonces, la parte que los malos tienen que sufrir en medida según sus obras queda marcada frente a sus nombres en el libro de la muerte. Exactamente. Este juicio investigador va a terminar cuando, antes que venga nuestro Señor Jesucristo, Él viene por segunda vez va a venir, pero ya aparece entonces todos, ya habrá, los de la casa de Dios ya habrán sido juzgados. Entonces, cuando Él venga, simplemente se va a hacer lo que es el arrebatamiento. Y todos los que han pasado ese juicio investigador van a ser arrebatados y se irán con nuestro Señor al cielo. Y los demás serán dejados, ¿no?, para lo que es el juzgamiento y la muerte segunda, que va a ser ¿no?, el juicio final. Entonces, los que han estado en la iglesia y no van a ser arrebatados juntamente con nuestro Señor, es porque han tenido una doble vida y no se han arrepentido de sus pecados, tanto pecados escondidos, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que confesar a Dios, arrepentirse de sus actos. O sea, engañarás a todo el mundo, al pastor, le engañarás a tu hermano, a tu mamá, a tu novia, a tu esposa, yo qué sé, pero a Dios no le puedes engañar. Dios lo sabe todo. O sea, por más que vayas a la iglesia y calientes asiento, pero tengas una doble vida, aunque no hagas nada, pero no haces la obra, como ejemplo, la fe y las obras, tampoco no haces nada, entonces también vas a ser juzgado por ocioso. O sea, todos van a tener que trabajar para el Señor, predicar su palabra, hacer obras, tener la fe en Él, ¿no? Pero si tú no haces nada, prácticamente eres un holgazán y también vas a ser juzgado, ¿no? Y pasarás al libro de la muerte. Se nos culpará por pecados graves y o sensibles, cuyos cometidos sin no haber descuidado el cumplimiento de las nobles deberes que el Dios de amor nos ha encomendado. Se revelarán nuestras deficiencias de carácter y se verá entonces que todos los condenados tienen luz y conocimiento y habían sido depositados en los bienes de su Señor y fueron hallados infieles. Además, Satanás y los ángeles perversos son juzgados por Cristo y su pueblo. Exactamente. Si tú estando en la iglesia no has hecho nada, no has hecho la misión, lo que te ha encomendado Dios, de siquiera predicar, ¿no?, a tu vecino, a tu amigo, a tu familia, y solamente te has dedicado a estar en la iglesia, y de la iglesia, terminó la iglesia, te ibas a ir a la fiesta, a la discoteca, o tenías enamorados, o no sé, estabas ahí con varios, y eres infiel, adúltero, no sé. Todo eso va a ser registrado y vas a ser juzgado. Entonces, el sentido es de que
los hijos de Dios tienen que proclamar el evangelio para que Dios no les deseche. Porque, ¿cuál es la finalidad? ¿Por qué, cómo se llama, se tiene que predicar el evangelio? Para que todo el mundo tenga el conocimiento de que va a haber un juicio y todos van a ser juzgados. Y si simplemente se van a salvar de ese juicio los que hayan obedecido a Dios. Satanás lo que quiere es que todos mueran, porque Satanás ya está condenado para muerte eterna. Él ya ha sido juzgado, ya está muerto. Prácticamente él está ya condenado a morir, pero él no quería morir solo. Así como arrastró al pecado a la tercera parte de ángeles, él también quiere arrastrar a toda la humanidad a ese pecado para que todos mueran y nadie sobreviva. Pero la finalidad de nosotros es proclamar el evangelio para que todos se salven y se arrepientan y vuelvan a Cristo, para que nuestro Señor, los fieles, nos vayamos al cielo con Él y así después de 1000 años estemos ahí en el cielo. Pero no solamente vamos a estar en el cielo, vamos a estar ahí conociendo otros mundos. Hay otros mundos que no pecaron y vamos a ser como embajadores, vamos a entrevistarnos con ellos y ellos nos preguntarán, oye, ¿cómo es así? ¿Cómo venciste el pecado? Y sabe que mediante Cristo, ¿no? Porque solo no podemos. Y así le contaremos nuestras historias, ¿no? Y Satanás no quiere eso. Satanás quiere que toda la humanidad se destruya, que todos mueran en el juicio final y así se acabe la raza humana. ¿Por qué es un juicio investigador? En la parábola del capítulo 22 de Mateo dice, se emplea la misma figura de la boda y se ve que las claras en el juicio investigador se realiza ante ella, antes que se lleve a cabo contra el rey para ver las huéspedes y cerciorarse que todos lleven las mismas vestiduras de boda, del manto inmaculado del carácter lavado y emblanquecido en la sangre del cordero. Mateo 22:11 y Apocalipsis 7:14. La tarea del juicio investigador es para examinar los caracteres y determinar quiénes están preparados para el reino de Dios en la hora final que se lleve a cabo en el santuario celestial. Exactamente. Todos tenemos que tener las túnicas blancas. Nadie puede ir al cielo si tiene una túnica sucia. ¿Por qué se dice túnica sucia? No es que se va a manchar, no, sino nuestro carácter, nuestra vida, nuestro testimonio. O sea, todo eso no puede haber una persona manchada de pecado. Tenemos que purificarnos, por eso vamos a la iglesia, ¿no? Y aprendemos y estamos en comunión con Dios para que Él mismo, nuestro Señor Dios, nos purifique, nos lave los pecados y no estemos pecando. Por eso es que todos tienen que estar con el mismo traje, inmaculado. Porque ¿de qué te sirve a la iglesia si sigues pecando? En ese caso no vayas a la iglesia. Entonces Dios nos lleva a la iglesia para que ya no pequemos, sino tengamos una vida conforme a la voluntad de Dios y así ir al cielo. Cualquiera no va a ir al cielo, sino tienen que tener el carácter y la pureza de Cristo. Por eso es esa metáfora de la túnica blanca, ¿no? El juicio y borramiento. Fue en el tiempo señalado en el juicio a fin de que 2300 y 1844, cuando empezó la obra de investigación, el acto de borrar pecados, todos los que han tomado el nombre de Cristo deben pasar por un riguroso examen, tanto los vivos como los muertos. Deben ser juzgados de acuerdo a las cosas escritas en el libro según sus obras. Los pecados que no hayan inspirado arrepentimiento y que no hayan sido abandonados no serán perdonados ni borrados en los libros de memoria, sino que permanecerán como testimonio contra el pecador en el día de Dios. Exactamente. Si analizamos que, por ejemplo, ahorita hay un intercesor en el cielo y ese es nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes analizan en el año 1844, Guillermo Miller, él tenía un movimiento, ¿no? Sobre el advenimiento de Cristo, pero ese advenimiento él fue erróneo, fue un chasco. Él hizo una mala profecía porque en esa fecha no es que Jesucristo iba a venir a la tierra, sino nuestro Señor Jesucristo pasaba del lugar santo al lugar santísimo que es el cielo. Y ahorita Él está en el cielo intercediendo como un sumo sacerdote, ¿no?
por nuestros pecados. O sea, si yo cometo un pecado, ¿no? Y me arrepiento de ese pecado, Dios, Jesucristo, es como un abogado, intercede y aboga ante Dios, ¿no? Para que me perdone ese pecado. Pero tampoco no, ya que me perdono, no va a ser tan conchudo, ¿no? Como se dice la palabra criolla, de seguir pecando, sino tratar de no pecar más. Entonces, todos esos actos, si nosotros nos arrepentimos, serán borrados, porque Él los borra los pecados. Pero no hay que abusar también de la bondad de Cristo, porque ya te perdonó y vas a seguir pecando. Es como en otras iglesias, no, que todo es permisible, Cristo ya abolió la ley. Y eso es mentira, Cristo no abolió la ley. Cristo vino a hacer cumplir la ley, no a borrar la ley. Entonces no confundan. Él vino a enseñar cómo se debe cumplir la ley, obedecer la ley, no abolir. Porque ¿qué pasaría si no hubiera una ley? Entonces todo sería permisible, todo sería permitido. Entonces yo puedo tener 5 o 10 mujeres, puedo fornicar, puedo adulterar, puedo ir a la fiesta, puedo hacer mi vida, porque no hay ley. Entonces eso es una aberración, o sea, esa interpretación de ellos. Nuestro Señor vino a enseñarnos a cómo se debe cumplir la ley. Porque Él bien claro dijo, yo no he venido a borrar ni a abrogar la ley, sino a cumplir la ley, a enseñarle cómo se cumple. En el sistema simbólico que era la sombra del sacrificio y del sacerdocio de Cristo, la purificación del santuario era el único y último servicio efectuado por el sumo sacerdote. En el ciclo anual de su ministerio era el acto final de la obra de expiación, una remoción o eliminación del pecado de Israel, prefiguraba la hora final del ministerio de nuestro sumo sacerdote en el cielo, en el acto de borrar los pecados de su pueblo consignado en los libros celestiales. Exactamente, nuestro Señor ahorita está como un sumo sacerdote, ¿cómo se llama? Eh, está, ¿cómo se llama? Intercediendo, ¿no? Él está como sumo sacerdote, Él recibe todas nuestras faltas y Él lo anula, o sea, lo limpia, nos borra todos esos pecados. Entonces, Él recibe como un incienso, sube nuestros pecados, porque por medio de la oración tú confiesas a nuestro Señor de tu falta y el Señor te perdona, pero ya no lo vuelvas a hacer. En este sentido, presume una obra de investigación, una obra de juicios y precede inmediatamente a la venida de Cristo en las nubes del cielo con gran poder y gloria, pues cuando Él venga, la causa de cada uno habrá sido fallada. Jesús dice, mi galardón está conmigo para dar recompensa a cada uno según sea su obra. Exactamente, entonces estamos ahorita mismo estamos en oportunidad, tenemos chance, tenemos esa oportunidad de pedir perdón a Dios, o sea, de nuestros actos. Tenemos esa oportunidad porque una vez cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez, por más que tengas $1.000.000, por más que seas el hombre más poderoso, ese dinero no te va a servir, porque ya el plazo ya cumplido, ya el tiempo ya fue cumplido. Por eso el juicio investigador va a ser antes que nuestro Señor venga. Cuando venga, ya todos ya estarán, como te digo, ya habrán pasado el examen, como se dice, ¿no? Y los que hayan pasado el examen serán arrebatados, ¿no? Al cielo juntamente con él. La fase investigativa son, primero, el libro de la vida. El libro de la vida contiene los nombres de todos los que entraron alguna vez en el servicio de Dios. Jesús dijo que a sus discípulos, regocijaos de estos, vuestros nombres están escritos en los cielos. Lucas 10:20. Pablo habla de sus fieles compañeros de trabajo cuyos nombres están en el libro de la vida. Filipenses 4:3. Juan dice en Apocalipsis que solo entrarán en la ciudad de Dios aquellos cuyos nombres estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 21:27.
Ahora, si nosotros queremos estar en el libro de la vida del Cordero, ¿qué debemos hacer? Debemos obedecer sus mandamientos, hacer buenas obras, ser íntegros, ser modelos de Cristo. Porque nosotros no seguimos modelos, sino el único modelo a seguir es Jesucristo. Entonces debemos, ¿cómo se llama? Hacer buenas obras. Estando en la iglesia debemos ser luces, no tinieblas. El segundo es el libro de la memoria. Dice, delante de Dios está escrito el libro de la memoria, el cual quedan consignados las buenas obras de los que temen a Jehová y de los que piensan en su nombre. Malaquías 3:16. Sus palabras de fe, sus actos de amor están registrados en el cielo. O sea, todo lo que tú digas, todo lo que tú hagas en una acción, está registrado en el libro de la memoria. Entonces, según lo que tú hables, será condenado tu palabra. Entonces, nosotros no debemos hacer actos inmorales y hacer cosas no indebidas, ¿no? Entonces, porque todo está registrado ahí en el libro de la memoria. El libro de los pecados, hay además un registro en el cual figuran los pecados de los hombres, pues que Dios traerá toda obra a juicio, juntamente toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés 12:14. De todas las palabras ociosas que hablarán los hombres, darán cuenta en el día del juicio. Dice el Salvador, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mateo 12:36 y 37. Entonces, ya hemos visto de que nuestro Señor va a ser abogado, pero después vendrá como juez. Porque en un juicio, ¿qué hay? Hay juez, hay fiscal, hay abogado, ¿y qué más hay? Hay el acusado, los testigos. Entonces, todo eso se va a juntar en como una especie de juicio, ¿no? Y están los jurados también que están viendo todo eso. Todo eso se suma porque los testigos van a ser los ángeles. ¿Quién va a ser el fiscal? Satanás. Satanás va a ser el fiscal porque él va a acusar. No, él hizo este pecado, esto. ¿Quién va a ser el abogado? Nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, eso es lo que, ya después de haber pasado eso, él va a ser como juez. O sea, de abogado a juez. El libro de la muerte dice, entonces serán cuando todo está predicado por el apóstol Pablo. Los santos han de juzgar al mundo. Junto con Cristo juzgan a los impíos comparando sus actos en los libros de la ley, la Biblia y fallando cada caso en conformidad con los actos que cometieron por medio de su cuerpo. Entonces los malos tienen que sufrir en medida según sus obras y quedan anotados frente a sus nombres en el libro de la muerte. O sea, después de haber paseado por 1000 años por todo el universo, entonces los justos, me imagino en la época de Adán hasta los últimos tiempos, van a estar juntamente con nuestro Señor Jesucristo, haciendo como jueces, o sea, diciendo, no, Él me hizo esto, Él me hizo esto, Él me hizo aquello, Él me mató, me torturó, me hizo tanto. Y así van a ser también, ellos van a pasar también a ser, ¿no? Como jurados a dar, ¿no? Conjuntamente con nuestro Señor Jesucristo, al juicio a los malos, ¿no? Y así también ya, para muerte eterna, ¿no? El libro del estatuto dice, después vi tronos y Jesús y los redimidos se sentaban en ellos y que los santos reinaban como reyes y sacerdotes de Dios. Cristo junto con su pueblo juzgó a los impíos muertos comparados sus acciones con el libro de estatutos, la palabra de Dios, fallando cada caso según los hechos del cuerpo. Exactamente. Acá no solamente van a ser juzgados las personas comunes y corrientes, sino líderes, reyes, van a pasar. O sea, todo será juzgado, ¿no? Y según las obras que hayan hecho, serán juzgados. Pero lo peor es que estando en la iglesia, tú conoces la palabra, sabes las consecuencias, y aún así lo haces, sigues pecando, peor va a ser el castigo. Más vale que no hayas conocido la palabra que sigas pecando, ¿no? O sea, todo eso, o sea, el peor castigo van a tener los de la casa de Dios.
O sea, por ejemplo, si yo pues, conociendo la palabra y sigo pecando, yo voy a ser peor castigado, ¿no? El juicio va a ser peor, porque el conocimiento, la luz que tengo, según la luz que tengo, voy a ser juzgado. Después sentenciaron a los impíos a la pena que debían sufrir de acuerdo a sus obras, la que quedó escrita frente a sus nombres en el libro de la muerte. También el diablo y sus ángeles fueron juzgados con Jesús y los santos. Después que perezcan todos los que engañó el enemigo, continuará viendo sufrir mucho tiempo más. Exactamente. Esto después será de 1000 años que los hijos de Dios estén viajando por el mundo, ¿no? Por todo el universo, con otros seres que no pecaron. Y después de eso serán ¿no? como jueces, ¿no? Y juzgarán también a los malos y Satanás también será juzgado, ¿no? Quizás en estos momentos en el cielo, o sea, ¿quién está intercediendo ahorita en el cielo? Nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados. Dice, diariamente en los libros del cielo se lleva el registro de vuestras palabras, acciones e influencias y tendréis que hacerle frente. Cada palabra y acto, cada pensamiento se asientan en los libros y del registro del cielo. O sea, porque tú lo que pienses mal, lo que hagas mal, cometas pecados, o sea, no, yo no sé qué clase de pecados, adulterio, fornicación, robo, asesinato, no sé, pero todo lo que tú hagas será juzgado y estarán registrados tanto en el libro de la vida y en el libro de la muerte. Las funciones del juicio mayor en el conocimiento, exactamente por el conocimiento que tú tengas, ¿no? O sea, y estamos hablando de la iglesia, de los que están en la iglesia. Si estás en la iglesia, eres un pastor, ¿no? Tienes un feligrese y ese pastor es un lobo vestido de oveja, entonces peor va a ser el castigo para él, porque es un pastor que conociendo la palabra y aún así sigue pecando, entonces peor será el castigo, ¿no? Dice, cuando los redimidos de Dios sean llamados al cielo, no dejarán tras de ellos el progreso que logran en esta vida al contemplar a Cristo, continuarán aprendiendo más y aún más cerca de Dios y llevarán sus logros espirituales a las cortes celestiales. Exactamente, todos seremos juzgados, por más que tú seas pastor, ministro, yo qué sé, también vas a ser juzgado. Las funciones del juicio, testimonio. Todas estas acciones quedan registradas en los libros del cielo y el último gran día aparecerán en su verdadera luz delante de los culpables. Todos discernirán y entonces las acciones engañosas y seductoras del diablo para llevarlos al camino ancho y la puerta espaciosa y conducen a la ruina. Exactamente, Satanás ahorita está tratando todo lo posible de que todos mueran, todos no conozcan la palabra, hagan lo que quieran, que se diviertan, que gocen. Por ejemplo, a mí me da pena lo que ha pasado hace varios días atrás, mucha gente celebrando Halloween. Imagínense, la gente que por ignorancia celebrando Halloween, pero no saben que esa acción también tiene su consecuencia. ¿Por qué? Porque estás prácticamente dándole contra Dios, estás volviéndote al lado del diablo, y estás pecando porque es una fiesta satánica. Y por ignorancia, a veces nosotros por inocencia y por ignorancia caemos en ese pecado, ¿no? De idolatría. Las funciones del juicio, recompensa. Debemos todos ser ricos en buenas obras en esta vida si queremos obtener la vida futura, inmortal. Cuando el juicio seccione a los libros se abran, cada uno será recompensado según sus obras. Exactamente, si queremos ir al cielo, entonces debemos empezar ahora, arrepintiéndonos, obedeciendo la palabra de Dios y dándole, ¿no? Todo a nuestro Señor. Nada que a medias, todo, o sea, tenemos que darle todo a nuestro Señor. Y eso quiere decir de que, no, a Dios solamente lo oro a las 500. No, tienes que estar en oración con Él en constante, leer su palabra, hacer buenas acciones. Dios quiere todo, si no, no quiere a medias, ¿no? Las funciones del juicio y evidencia, dice, todo lo que hayan sido arrepentidos verdaderamente de su pecado y que hayan aceptado con fe la sangre de Cristo como un sacrificio expiatorio, se les ha inscrito en el perdón
del lado de los nombres del libro del cielo. Exactamente, si tú en este momento te arrepientes y ya no vuelves a cometer ese pecado, entonces serás inscrito en el libro del cielo. Pero si tú no haces nada, no predicas, no asistes a la iglesia, prácticamente tú mismo estás inscribiendo tu destino, ¿no? Estás tú mismo trazando tu futuro. Sus pecados les serán borrados y ellos mismos serán juzgados dignos de la vida eterna. El divino intercesor aboga porque a todos los que han vencido por la fe en su sangre se les perdonen sus transgresiones. Exactamente, tenemos un abogado ahorita en el cielo y es nuestro Señor Jesucristo. Mientras que Él esté ahorita intercediendo por nosotros, tenemos esa oportunidad. Todos, estando en la iglesia o no estando en la iglesia. Pero si estás en la iglesia, tienes que comportarte mejor que estando en el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque toda acción también vas a ser juzgado. El juicio divino, mejor conocido entre los adventistas como el juicio investigador, es un acto de bondad divina para el universo. Los ángeles no caídos para los seres humanos no es para salvar a nadie, pues la salvación se obtiene solamente a través de nuestro Señor Jesucristo, ni tampoco para informar a Dios, pues Él todo lo sabe. Exactamente. Yo les voy a contar una historia, porque el único que te puede saber es Cristo, ¿no? Y si ustedes saben, por ejemplo, es esa, en Mateo, cuando, en el libro de Mateo, cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo al lado de, no, fue crucificado al lado de dos ladrones, un ladrón bueno y el ladrón malo. El ladrón malo que le decía, no, si eres hijo de Dios, sálvate a ti y sálvate a nosotros mismos. Y que le dice el ladrón bueno, ¿no? ¿Cómo, o sea, cómo tú le recriminas a él si él no ha hecho nada? Y que le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés, no, ¿cómo se llama? En el paraíso. Y que le dice a nuestro Señor Jesucristo, en este momento tú vas a estar en el paraíso, porque él es el que designa quién vive y quién muere, porque es Dios. Pero vio en su corazón nuestro Señor Jesucristo este ladrón que era una persona buena y aceptó y se arrepintió de su acto, de su pecado. Y estando al último suspiro de morir, él reconoció y se arrepintió y Cristo lo salvó y lo perdonó y ahorita está en el paraíso juntamente con él. Entonces nosotros también tenemos que ser, no aximen a esto, ¿no? Y, como contarles esta historia, hace mucho tiempo atrás en Estados Unidos había un asesino, ¿no? Que iba a ser juzgado ya en la silla eléctrica. Pero hace semanas atrás él ya estaba, había conocido la palabra de Dios, ¿no? Y estaba arrepentido de todas las acciones que había cometido, de todos los asesinatos que había cometido. Entonces, ya había escuchado la palabra, se había arrepentido de todos los actos que había cometido este asesino. Y cuando llega el día, ¿no? de su sentencia de muerte, entonces él va con los grilletes, va y, ¿no? y lo instala en la silla eléctrica. Y entonces este señor, pues, ¿no? Este asesino, antes de sentarse, se arrodilla y pide perdón, ¿no? Imagínense todos los actos, así entre lágrimas, pide perdón. Y bueno, ya le instalan la silla eléctrica. Y él, estando en la silla eléctrica, también sigue orando, sigue pidiendo perdón. Y cuando bajan el switch de la llave para activar la silla eléctrica, resulta que cuando baja el switch, no pasaba luz, no pasaba electricidad, nada. Entonces, no, todos los que estaban ahí, no, el alcalde y todo eso, mandan a llamar a un técnico, ¿no? Para que repare, de repente hay un cable, no, suelto, algo, ¿no? Y lo reparan, pues, y todo estaba bien. Entonces, baja el switch, segunda vez, nada. Entonces, así estuvieron ahí, ¿no? Arreglando este imperfecto. Durante 5 veces bajaron el switch y era algo inexplicable, era un milagro que no pasaba nada. Entonces, ¿qué pasó? De que cuando, tanto así, de que uno de los que estaban ahí, creo que era un policía o algo, ¿no? Se puso para probar la silla eléctrica. Y cuando probó, ¿no?, la silla eléctrica, pasó electricidad.
Y cuando se sentó no, el asesino nada. Entonces fue un milagro. Entonces el gobernador de esa ciudad, al ver este milagro, lo absolvió de su pena de muerte, ¿no? Y le dio una sentencia de lo que es prisión en su casa. Entonces, entonces él estaba, ¿cómo se llama? Estaba, ¿cómo se llama? En lo que es, estaba, ¿no? Detenido en su casa, ¿no? Una especie de prisión preventiva, más o menos, pero estaba en su casa, ¿no? Y ahí no podía salir. Entonces ahí le dieron esa solución de que él estaba detenido en su casa, confinado hasta que muera, ¿no? Pero iba a estar en su casa. Entonces, ya le dan la sentencia, estando en su casa, después de varios días, no, varios, claro, varios días, se bautiza y así, estando en su casa, comenzaba a hizo una especie de pequeña congregación, ¿no? Y él comenzaba a dar testimonio del milagro que había experimentado. Y a raíz de eso, él comenzó a ganar almas para Cristo. Muchos se bautizaron por su testimonio, su palabra, y ahora él ganó más de 5.000 almas para Cristo. Imagínense, testimonio grande, estando a punto de morir, se arrepintió y Dios le dio una segunda oportunidad y ahora vive para Cristo. Entonces, así como también lo hizo este ladrón, este asesino también, ¿no? Tuvo una segunda oportunidad. Es cuando un hombre se arrepiente de todo el mal que ha hecho, ¿no? Ni no solamente si hablamos por ejemplo, en la época de Cristo, también el mismo Pablo era un asesino. Antes que se convierta Pablo era Saulo no, de Tarso. Y este Saulo, le gustaba perseguir y matar a los cristianos. Y se le apareció nuestro Señor Jesucristo a Saulo y lo convirtió al cristianismo. Y de ahí se volvió Pablo. Y ahora Pablo fue un apóstol, ¿no? Viajó hasta casi todo, casi todo el Asia, llegando hasta Roma a predicar el evangelio. Entonces, eso para Dios no hay imposible, o sea, son misterios, ¿no? Desde el punto de vista bíblico y del espíritu de profecía, en realidad el juicio investigador se le puede conocer o entender como el juicio de certificación, es decir, Dios certifica y muestra las evidencias de cómo uno está y el otro, así la justicia divina le exalta y jamás será cuestionada. Exactamente. Todos vamos a pasar el filtro de este juicio investigador. O sea, por más que tú estés en la iglesia, te crees no, que a mí no me van a jugar, no, vas a pasar el juicio. Por eso tienes que portarte bonito, ser buen cristiano y obedecer las leyes de Dios. Entonces, amigos, hemos visto de que el juicio investigador primero va a empezar por la casa. ¿Por qué por la casa? Porque por la casa es el conocimiento. Porque nadie va a ir al cielo sin antes tener el carácter de Cristo, ¿no? El ejemplo. O sea, ¿de qué te sirve ir a la iglesia y dar mal ejemplo? Entonces, o sea, vas a la iglesia y eres borracho, eres mujeriego, eres adúltero, ladrón, asesino, yo qué sé, y vas a la iglesia, entonces no mereces ir al cielo. Entonces, una vez que hayan pasado el juicio investigador, los de la casa de Dios, entonces recién al resto del mundo pasarán el filtro, ¿no? También serán juzgados. Por eso es que todos tenemos que tener el conocimiento, tenemos la chance, porque nuestro Señor Jesucristo está en el cielo como abogado, como sumo sacerdote, intercediendo por nosotros, perdonando nuestros pecados. Pero cuando ya Él deje el cielo y venga acá a la tierra a llevar a los escogidos, entonces ya no habrá oportunidad. Ya el tiempo de gracia, el tiempo de perdón ya habrá pasado y será el crujir y lamento de todos los que no hayan obedecido y arrepentido de sus actos. Entonces, amigos, los que están en la iglesia, pórtense bonito, no están pecando, porque van a ser también juzgados. Entonces, engañarán a todos, pero menos a Dios. Por más que no
¿cómo se llama? Tengan pecados escondidos también. O sea, todos los pecados escondidos. O sea, como digamos, no, yo voy a la iglesia, a mí nadie me ve. Pucha, pero aunque tú te metas bajo tierra, no te vayas, Dios sabe todo. A Dios no le puedes engañar. Entonces, es mejor no hacer lo malo y ser un ejemplo para la iglesia y para la sociedad, ¿no? Y también ustedes que no conocen a la palabra de Dios tienen chance, solamente la muerte nomás es cuando ya se termina todo. Mientras que tengamos vida, tenemos la opción de arrepentirnos que Dios nos perdone, ¿no? De nuestros actos y volvernos a Cristo. Entonces, amigos, como dice, esas personas que van a la iglesia como lobos disfrazados de ovejas, dejen ese disfraz de ovejas y vuélvanse ovejas, no lobos. Entonces, vamos a unos videos para que tengan el conocimiento de lo que es el juicio investigador y vamos a ver estos videos, ¿no? El juicio investigador. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 24. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, pero a otros se les descubren después. El juicio investigador y el acto de borrar los pecados han de realizarse antes del segundo advenimiento del Señor. En vista de que los muertos serán juzgados según las cosas escritas en los libros, es imposible que los pecados de los hijos de Dios sean borrados antes de la conclusión del juicio en que sus vidas han de ser examinadas. Cuando el juicio investigador haya terminado, Cristo vendrá para recompensar a cada uno conforme a sus obras. Romanos capítulo 2, versículo 6. En el servicio ritual típico del sumo sacerdote, concluida la propiciación por Israel, salía y bendecía a la congregación. Así también Cristo, una vez terminada su obra de mediador, vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Y bendecir con el don de la vida eterna a su pueblo que lo espera. Así como al quitar los pecados del santuario, el sacerdote los confesaba sobre la cabeza del macho cabrío vivo, así también Cristo colocará todos estos pecados sobre Satanás, autor e instigador del mal. El macho cabrío emisario, que llevaba los pecados de Israel, era enviado a tierra inhabitada. Levítico capítulo 16, versículo 22. Así también Satanás, cargado con la responsabilidad de todos los pecados que ha hecho cometer al pueblo de Dios, será confiado durante 1000 años en la tierra, entonces desolada y sin habitantes, y sufrirá finalmente el completo castigo por el pecado en el fuego. Del exterminio de los hombres impíos. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 7. Unos pocos, sí, solo unos pocos de entre el gran número de habitantes de la tierra serán salvos para vida eterna, mientras que las masas que no han perfeccionado su alma en la obediencia de la verdad serán destinadas a la segunda muerte. Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado, entre el pueblo de Dios en la tierra. Matinal Maranata, el Señor viene. Mientras los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, llevar a cabo una obra especial de purificación, liberación del pecado, entre el pueblo de Dios en la tierra. Matinal Maranata, el Señor viene. Mientras los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, llevar a cabo una obra especial de purificación, liberación del pecado, entre el pueblo de Dios en la tierra. Matinal Maranata, el Señor viene.
Bueno, estamos de nuevo. Hay un error, creo, en la señal. Entonces vamos a repetir el video. Entonces vamos a darlo de nuevo. Ahí va.
amigos, entonces hemos visto referente ¿no? al juicio. Y bueno, entonces estamos a chances. Yo, yo me voy a referir a los hermanos de la iglesia que reflexionen y pórtense bonito, no sean lobos disfrazados de ovejas. Y a las personas que no están en la iglesia también, arrepiéntanse y vuélvanse a Cristo, ¿no? Porque estamos a chance, Cristo ya viene. Yo sé que, ¿cómo se llama? Es algo complicado, pero antes de eso quisiera contarles otra historia. Dice que había una pareja, ¿no? de esposos, recién tenían 2 años de casados. Y bueno, un día el esposo discute con la esposa y, y bueno, pues estuvieron varios días sin hablarse, no se comunicaban. Entonces el hombre de cólera se va pues, ¿no? al bar, ¿no? Y se encuentra con un amigo en el bar y el hombre le dice, qué te pasa, no? ¿Por qué estás triste? Y su amigo le cuenta, ¿no? Que había peleado con su mujer y que no se reconciliaba y muchas cosas más. Y el amigo le dice, ¿sabes qué? Olvídate de tu mujer, te presento a las cariñosas. Entonces, bueno, el hombre, pues, ¿no? Como estaba ánimo, entonces se va con las cariñosas, tiene una aventura con una cariñosa, y después la mujer, no, y estaba cansada, ¿no? De esta pelea y va y le pide disculpas al hombre. Entonces el hombre acepta la reconciliación y de unos días, no, tuvieron relaciones sexuales y pasaron un tiempo y el hombre comenzó a sentirse enfermo, mal y se va al médico, ¿no? A chequearse y cuando el médico le diagnostica y le dice que tiene SIDA, entonces el hombre no sabía qué hacer, entonces parece que estando con las cariñosas, eh, se contagió de SIDA y así es que también, ¿no? Entonces peor, más tristeza más porque también a su mujer, al tener relaciones sexuales, también la contagió. Entonces él no sabía qué decir a su mujer, ¿no? Sobre este hecho, porque no es esta infidelidad, imagínense, por eso, como digo, cada acción tiene una reacción y una consecuencia. Entonces, por eso hay que pensar antes de hacer una cosa 2 veces y no hacerlo. Dios te perdona el pecado, pero la consecuencia del pecado te tienes que acarrear. Y así es que el hombre se arma de valor y le cuenta la situación y la mujer no sabe qué decir. Entonces simplemente ya están condenados para morir. Pero como te digo, si han cometido un pecado grave, chico, grande, lo que sea, traten de pedir perdón a Dios sin hacerlo, ¿no? Y bueno, entonces me imagino que esa pareja ya estaban condenados para morir, pero si han conocido a Cristo, me imagino, Cristo tendrá una salida, una salvación, siempre hay una luz en la esperanza. Bueno amigos, ya no cometan faltas, hay un juicio, todo Dios lo sabe, todo lo ve, a Dios no podrás engañar, engañarás a tu mujer, a tus hijos, a tu mamá, a tus hermanos, pero a Dios no le puedes engañar. Dios sabe todo, Dios conoce todo, cada rincón donde tú estás. Bueno, me despido, que tengan buenas noches y ahí estamos. Bendiciones a todos.